Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Conseguir ser zarina de Rusia no era nada fácil. Para conseguirlo, la candidata tenía que tener buena salud, porque su principal función era la de dar un heredero al trono, por lo que algún desmayo inoportuno o cualquier otra indisposición frente a los emisarios enviados por la corte podía dar al traste con su ilusión. Dichos emisarios recorrían las distintas regiones de Rusia para recoger a las chicas que se ofrecían para ser zarinas. Y aunque pueda parecer extraño, a las candidatas no se les exigía pertenecer a la alta nobleza. Era suficiente con su pertenencia a la baja nobleza. Y es que de esa manera se evitaba una lucha entre los clanes más poderosos del reino. Todas las candidatas eran llevadas a la capital del reino, a Moscú. Allí eran instaladas en casas de parientes o bien en una mansión preparada para ello. Un examen médico de todas ellas reducía el número de candidatas que el propio zar, en una nueva fase, volvía a reducir. Nuevamente eran los médicos los que volvían a hacer una nueva selección, pero atendiendo ya a la presunta fertilidad de las candidatas. Las jóvenes que superaban todas esas pruebas eran presentadas al zar, y era éste quien tenía la última palabra a la hora de elegir zarina, o mejor dicho, el último gesto, porque éste manifestaba su decisión entregando un pañuelo y un anillo de oro a la joven elegida, mientras las chicas descartadas recibían un regalo y eran enviadas a sus casas de vuelta. Como decía al principio, ser zarina no era nada fácil, y no solo por el complejo proceso de selección, porque eso realmente no te aseguraba el que finalmente te convirtieras en zarina, como le pasó a Marfa Sobakina, la tercera esposa de Iván IV, conocido como Iván el Terrible, ya que ésta murió pocos días después de que Iván la seleccionara entre 12 jóvenes. Parece ser que en los días previos a la boda su salud se debilitaba por momentos, perdía peso rápidamente y manteniéndose apenas en pie, se casó con Iván en octubre de 1571, para fallecer un mes después. Para Iván la historia se repetía, porque su primera esposa, Anastasia Romanovna, también murió de manera imprevista, por lo que Iván sospechó que hubiera sido envenenada por miembros de la alta nobleza, por lo que ordenó, como en el caso de su tercera esposa, que un gran número de ellos fueran torturados y asesinados. Sospecha que quedó confirmada cuando arqueólogos y expertos examinaron los restos de la fallecida y encontraron residuos venenosos en el interior de sus huesos. Sin embargo, en el caso de la tercera esposa, parece ser que fue la madre de ella quien la mató de manera accidental al suministrarle un brebaje con el afán de que aumentara su fertilidad. En cualquier caso, ambos episodios afectaron profundamente a Iván, y ello repercutió en el día a día de las siguientes zarinas que se sucedieron. Se les estaba prohibido pasear por el campo, y si viajaba junto a sus hijas a los monasterios en las afueras de Moscú, lo hacían en un carruaje cerrado, poniendo mucho cuidado al bajarse de ocultarla con cortinas de terciopelo para protegerla de miradas indiscretas. También se le estaba prohibido hacer algo tan normal como era visitar a sus familiares en su casa, por lo que éstos eran trasladados a vivir en palacio, otorgándoles en algunos casos altos cargos en la corte. La zarina solamente tenía la posibilidad de ver a personas desconocidas en 2 ocasiones al año, durante las fiestas ortodoxas y en la onomástica de su patrona. Era entonces la ocasión en la que coincidía con clérigos y boyardos nobles, quienes iban acompañados de sus esposas. Esas reuniones tenían lugar en la Cámara Dorada, una sala del Palacio del Zar en el Kremlin. En la antesala de la Cámara Dorada unos guardianes velaban por su seguridad,
El resto del personal al servicio de la zarina era femenino. Las había enfermeras, amas de llaves, sirvientas, niñeras, y las que se encargaban de las joyas, del vestuario y de la comida de la zarina eran altas funcionarias, esposas de los boyardos, y a las que por ello se les llamaba boyarinias. Una de ellas también ejercía la función de juez para los conflictos y delitos que se producían dentro de las cámaras de las mujeres. Pero cuando se trataba de delitos más graves, como magia negra, el caso se trasladaba al Prizac. Esto era una institución para investigaciones políticas que el juez supervisaba personalmente. Mientras tanto, la zarina, además de visitar iglesias y monasterios, realizaba obras de caridad. También atendía a las quejas que les llegaba por parte de los nobles, creyendo éstos que al tener la zarina menos obligaciones, sus reclamaciones serían atendidas más rápidamente, o que la misma zarina se dirigiría directamente al zar presentándole dichos asuntos. Y algo a lo que las zarinas le dedicaban mucho tiempo era la confección de mantos, que incluían preciosos bordados que eran regalados en ocasiones especiales a algún gobernador extranjero o embajador, y con los que se les agasajaba. La zarina también dedicaba tiempo para estar con su familia. Podían entretenerse jugando al ajedrez, leyendo libros de carácter religioso, escuchando historias contadas por viajeros o peregrinos quienes eran llevados a la corte con la finalidad precisamente de entretener al zar y a su familia, y como en muchas otras cortes disponía también para su entretenimiento de mujeres enanas y bufones. Se calcula que la zarina disponía de 50 personas a su servicio, además de las boyarinias, pero a partir de Pedro I el Grande, todo este personal será reemplazado por una nueva jerarquía inspirada en la corte de Versalles y en los modelos alemanes. Y es que Pedro I el Grande siempre intentó aproximarse a los gustos occidentales, a las modas que imperaban en Europa occidental. De acuerdo con eso, estableció la gran maestra de la corte, quien tenía superioridad sobre todas las demás damas de honor. Estas, las damas de honor, disponían del derecho a vestirse de blanco y de rojo en la corte. También se introdujo la doncella de la alcoba, quien junto con la gran maestra de la corte llevaban un retrato en miniatura de la zarina en su hombro derecho. Las personas al servicio de la zarina eran personas preparadas. Habían recibido una esmerada educación en el Instituto Smolny. Allí acudían como alumnas las hijas de la aristocracia local a quienes se les formaba como futuras damas de honor. Estas se sometían a exámenes imperiales, con la presencia de representantes de la familia real. Asistían a bailes imperiales, donde bailaban con grandes duques y príncipes extranjeros, y viajaban 2 veces al año en carruajes de la corte, con una escolta ceremonial de oficiales. Durante la época de Pedro I el Grande también se visibilizó más la figura de la zarina, siendo su madre, Natalia Naryskina, la primera zarina rusa que en el siglo XVII visitó una representación teatral. También asistía a las recepciones diplomáticas y a los bailes, y hasta ese mismo siglo, con Alejo I, se estuvo practicando la elección de zarina como si de un concurso se tratara.